Gaceto Cayalina Televisión, el canal de la Amazonía peruana. Muchas gracias, muy buenas tardes, señora presidenta, y por su intermedio mi más cordial saludo a todas las integrantes y los integrantes de esta comisión. Considero, señora presidenta, que hemos llegado a un punto en el que debemos ofrecerle una explicación a nuestra ciudadanía respecto de por qué hemos llegado a donde hemos llegado, por qué nos encontramos en esta situación. Específicamente, por qué como clase política en conjunto hemos llegado a un punto en el cual el presidente de la República le ha pedido al Congreso un recorte conjunto de mandatos para adelantar elecciones. ¿Tiene lógica que algo así pueda suceder? ¿Tiene sentido que nuestras autoridades políticas propongan un recorte en el plazo de sus mandatos? Con el mayor respeto, como cada vez que me he presentado en esta comisión y ante este Congreso, señora presidenta, me permito señalar que tiene sentido. No solo que tiene sentido, que tiene todo el sentido del mundo. Y que no solamente tiene lógica y sentido, sino que consideramos genuinamente en el gobierno que, dadas las circunstancias políticas que hemos venido atravesando en estos 3 años, se trata de la mejor manera de ofrecerle una salida política a nuestro país. Esta propuesta presentada el 28 de julio, señora presidenta, tiene sentido porque históricamente en nuestro país, cada vez que hemos tenido un gobierno sin mayoría parlamentaria, hemos tenido que enfrentar una experiencia política altamente problemática y confrontacional. De hecho, cada vez que esta situación se ha presentado, cada vez que un gobierno no ha contado con mayoría parlamentaria, los mandatos de sus presidentes se vieron interrumpidos por diversas formas de golpes de Estado o de alguna otra manera. Sucedió así con el presidente Billinghurst en 1914, sucedió con el presidente Bustamante Rivero en 1948, 20 años después sucedió en el primer gobierno del expresidente Fernando Belaúnde en el año 68, sucedió así con el presidente Fujimori en 1992, sucedió así el año pasado con el presidente Kuczynski. De hecho, señora presidenta, ante la enorme dificultad y casi podríamos decir imposibilidad de gobernar en nuestro país sin una mayoría en el Congreso, se decidió constitucionalmente, en la Constitución de 1979, fortalecer al presidente para enfrentar una situación como esta. Y fortalecerlo precisamente mediante el fortalecimiento de una figura que ya venía en la Constitución del 33, que fue la cuestión de confianza. Pero el fortalecimiento adicional que se le dio en la Constitución del 79 fue que se facultó al presidente de la República a disolver el Congreso en caso se rechazara la confianza o se censurara a 3 consejos de ministros. Este fortalecimiento se hizo incluso mayor en la actual Constitución de 1993, donde se faculta al presidente a disolver el Congreso en caso se rechace la confianza o se censure, ya no a 3, sino tan solo a 2 consejos de ministros. Creo que además, por su intermedio, presidenta, vale la pena mencionar que, como sabemos, y también para que lo sepan los más jóvenes de quienes nos escuchen, nuestros ciudadanos más jóvenes, esta Constitución del 79 que fortaleció esta figura y la del 93 fueron respectivamente constituciones fruto de una asamblea constituyente de mayoría del Partido Aprista Peruano y de un Consejo Constituyente y de un Congreso Constituyente Democrático de una mayoría fujimorista. A través de esas fuerzas se fortaleció la cuestión de confianza para tratar de contrarrestar la enorme dificultad y, repito, casi imposibilidad para cualquier presidente de gobernar sin mayoría en el Congreso. Como república, señora presidenta, tuvimos que llegar al año 2006 para que por primera vez en nuestra historia un presidente sin mayoría en el Congreso consiguiera completar su mandato. Recién en el 2006, el expresidente Alejandro Toledo. Esto sucedió también consecutivamente en los gobiernos, el segundo gobierno del expresidente Alan García
y en el gobierno del expresidente Ollanta. Como saben perfectamente los presentes, no fueron periodos de gobierno de relaciones fáciles, pero sin embargo sí podríamos decir, quizás los historiadores lo dirán, que a comienzos del siglo XXI, de alguna manera nuestros hábitos democráticos fueron superándose y ofreciendo la posibilidad de superar esta enorme dificultad. Esto, por supuesto, hasta que llegaron las elecciones del 2016. Como sabemos, señora presidenta, las elecciones del 2016 tuvieron una campaña de segunda vuelta altamente polarizada. No solo eso, tuvieron unos resultados finales extremadamente ajustados y nos trajeron como consecuencia un gobierno con una débil representación parlamentaria y un Congreso con una abrumadora mayoría opositora. Creo que todos conocemos las consecuencias de este desenlace. 8 interpelaciones, 2 censuras de ministros, 2 cuestiones de confianza rechazadas, una al gabinete Zavala, otra al exministro Torne, 2 mociones de vacancia presidencial, la propia renuncia del expresidente Kuczynski. Es importante decir, señora presidenta, que nunca en los más de 25 años de vigencia de la Constitución de 1993 hemos tenido tantas interpelaciones y censuras a ministros como en este periodo. Nuestros ciudadanos, señora presidenta, tienen derecho a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué sucede una situación como esta? Y creo, siempre con el mayor respeto, que se debe a los 2 elementos fundamentales que he venido sugiriendo. El primero, que tengamos a un gobierno frente a un Congreso con una amplia mayoría opositora y que nos encontremos, y creo que esto es muy importante, señora presidenta, en un contexto de extremada polarización política. Quiero detenerme un instante sobre este nocivo elemento, y quiero decir casi peligroso elemento para la democracia, que es la polarización extrema. Esta polarización inhibe, de alguna manera, impide que 2 normas no escritas, pero fundamentales para el sostenimiento de las democracias, puedan respetarse. Lo mencionan en su libro los politólogos Ziblatt y nuestro amigo Stephen Levitsky, que son conocidos también de este Congreso. Tienen un libro muy interesante que se llama ¿Cómo mueren las democracias?, que señala que la polarización política extrema impide o restringe la tolerancia respecto del adversario político. Y no solo eso, sino que además evita que practiquemos el refrenamiento en el uso de las armas constitucionales más extremas que tenemos a disposición. Cuando hay menos tolerancia, dejamos de ver al contendor político como un adversario legítimo y poco a poco comenzamos a verlo más bien como un enemigo. Ya no se trata, y creo que podemos reconocer esta dinámica mutuamente, no se trata de encontrar culpables. Ya no pensamos que se trata de un adversario al que hay que enfrentar y derrotar democráticamente, sino que llegamos a sentir que se trata de un adversario o de un enemigo al que hay que anular, incluso eliminar, porque consideramos que sus puntos de vista no son puntos de vista legítimos y válidos, sino que sus puntos de vista constituyen una amenaza frente a nuestros intereses particulares, o peor aún, y suele suceder, como una amenaza para los altos intereses de la nación. Es por eso que, erosionándose la tolerancia, comenzamos poco a poco a usar de manera abusiva y extrema las armas constitucionales y legales que tenemos a nuestra disposición para enfrentar a nuestros adversarios. Esta situación de polarización extrema genera una dinámica que es especialmente nociva y produce un grado de desconfianza recíproca de tal profundidad que nos hace caer en la trampa que los psicólogos sociales llaman el error de atribución permanente. Los psicólogos sociales que estudian las relaciones entre grupos que tienen relaciones
de adversarios señalan que cuando caemos en esta situación, lo que ocurre es que cuando el contendor o alguien del grupo del contendor hace algo que consideramos negativo o malo, lo atribuimos a su naturaleza. El grupo al que me opongo hace algo malo porque es malo, porque son malos, porque tienen malas intenciones. Y cuando el grupo opositor hace algo bueno, algo favorable, decimos, eso no lo hace porque corresponde a su naturaleza, eso lo hace porque corresponde a las circunstancias. Se comporta bien porque le conviene, se comporta bien porque algo está buscando. Señora Presidenta, por su intermedio, fijémonos cómo esta trampa, detectada por los psicólogos sociales, evita que podamos recuperar la confianza entre nosotros. Podemos ser adversarios políticos, esa es parte de la democracia. Cuando caemos en esta situación de desconfianza recíproca profunda, ya no podemos recuperar la confianza. Y lo único que hacemos es pensar que el otro grupo, el contrincante, está tramando algo para acabar con nosotros. Como consecuencia de todo esto, señora Presidenta, mencionaba en su ausencia, los grupos políticos nos volvemos capaces de usar todo lo que esté a nuestro alcance por atacar, por anular, por debilitar o incluso eliminar al grupo político adversario. Hacemos, por ejemplo, interpelaciones, hacemos censuras, promovemos vacancias o podemos también, por ejemplo, impulsar una ley para prohibir la publicidad estatal. O podemos, por ejemplo, modificar la cuestión de confianza, pretender hacerlo para que, como creo que fue una sugerencia del congresista Mulder, para que un gabinete que haya sido censurado, ninguno de sus integrantes pueda volver. No, lo podemos hacer, lo estoy mencionando en ese sentido, pero recurrimos a algo que consideramos legal, de buena fe incluso, pero que tiene como objetivo debilitar al contrincante, o podemos hacer cosas que, con todo respeto, señora congresista, no dejan de sorprendernos al ocurrir menos de 24 horas después de la reunión que el presidente de la República ha tenido con el presidente del Congreso en los términos más cordiales. Ahora resulta que tenemos una comisión investigadora para ver si el Consejo de Ministros efectivamente autorizó al presidente a hacer la propuesta que estamos discutiendo, o que hay incluso una comisión para investigar, o un subgrupo para investigar a las encuestadoras. Quisiera, con todo respeto, señora Presidenta, que no tomemos esto a nivel personal, si me permite continuar, que no lo tomemos a nivel personal, sino como parte de la dinámica que estoy describiendo. Es más, con total transparencia, podemos reconocer lo mismo del otro lado, porque las dinámicas de polarización extrema en la que nos encontramos hacen que cada parte se sienta tan amenazada que recurra a los mismos mecanismos. Y entonces se puede decir, por ejemplo, que la eliminación de la reelección es una herramienta de la misma naturaleza, pero esta vez utilizada por el Poder Ejecutivo, o que la revisión de la inmunidad es una herramienta así de extrema, pero utilizada por el Ejecutivo, o lo mismo respecto del repetido uso de la cuestión de confianza. Todas estas dinámicas son propias, señora Presidenta, de un contexto de polarización extrema y de enfrentamiento agudo. Y no estoy mencionando esto, señora Presidenta, para buscar responsabilidades individuales, pero tampoco para exonerarlas. Lo que sí creo que es importante que nuestra ciudadanía escuche es que los contextos de polarización y cuando un gobierno no tiene una mayoría en el Congreso, nos hacen como clase política más proclives a estas prácticas de enfrentamiento extremo. La pregunta, por supuesto, señora Presidenta, es si una situación tan delicada como la que estoy describiendo debe dar lugar o justifica un adelanto de elecciones. Como acabo de explicar, nuestros antecedentes históricos y nuestros antecedentes actuales podrían aconsejar que así lo sea. Esa es la postura del gobierno. Pero consideramos, señora Presidenta, que hay un elemento adicional que para nosotros como gobierno hace que la necesidad de un adelanto de elecciones sea indispensable y definitiva, porque no solamente tenemos a un gobierno que enfrenta una mayoría abrumadora, no solo nos encontramos en un contexto de polarización política extrema y de profunda desconfianza mutua, sino que, como todos sabemos y como nuestros ciudadanos saben, atravesamos un periodo en el que se han revelado gravísimos escándalos de corrupción, como los casos Lavajato y Cuellos Blancos. Estos escándalos, señora Presidenta, y a través suyo, señoras y señores congresistas, han revelado que diversas campañas políticas de diferentes tiendas
han sido financiadas con dinero corrupto de empresas constructoras que buscaron asegurar contratos y adendas para obras millonariamente sobrevaloradas y lo hicieron con la complicidad de autoridades políticas del más alto nivel. Esto es gravísimo y es indispensable, señora presidenta, que lo entendamos y que lo digamos con la mayor claridad. No estamos ante un mero caso de difícil convivencia entre poderes del Estado, no. Nos encontramos ante un caso de extrema polarización política, de abierto enfrentamiento entre poderes del Estado, en un contexto de gravísima corrupción sistémica que ha terminado, debemos reconocerlo, por afectar la propia legitimidad de la actividad política en su conjunto. Estamos, señora presidenta, ante una crisis de confianza excepcionalmente severa en la política. Es por eso que con su venia, señora presidenta, me permito recordar que cuando en abril de este año me presenté ante el Congreso para el voto de investidura, comencé mis palabras diciendo que venía a cumplir el deber constitucional de solicitar la confianza del Parlamento para el gabinete, pero que en realidad venía a enfatizar la necesidad que como clase política en conjunto teníamos de recuperar la confianza de la ciudadanía. Es por eso, señora presidenta, que cuando presentamos la cuestión de confianza respecto de los proyectos de reforma política, señalamos una vez más que el objetivo central de la reforma política era precisamente recuperar la confianza de los ciudadanos en sus políticos y en la actividad política. Es por eso que he señalado que la reforma política que se encargó a una comisión de alto nivel reconocidamente independiente tenía como objetivo fundamental recuperar la dosis mínima de confianza que una democracia necesita. Por eso, señora presidenta, hoy insisto una vez más y por su intermedio solicito a los presentes en esta comisión que hagamos el esfuerzo de, aunque sea momentáneamente, poner entre paréntesis la dinámica de desconfianza y enfrentamiento que nos ha dominado durante estos 3 años y entendamos que la propuesta presentada por el señor Presidente de la República en 28 de julio no es una propuesta que se haya presentado contra el Congreso, así como tampoco la reforma política fue una reforma presentada contra el Congreso. Se trata de una propuesta que se presenta con el objetivo de devolverle confianza y legitimidad a nuestra actividad política en general. Por eso es que es una propuesta que de manera conjunta nos pide que pongamos fin a esta perversa dinámica de confrontación, que ayudemos a recuperar la legitimidad y que juntos nos retiremos de manera ordenada con un año de anticipación. Esta propuesta, señora presidenta, es un llamado a que admitamos que la crisis de corrupción y legitimidad que venimos atravesando es excepcionalmente grave y si no fuera así de grave, no tendríamos a expresidentes, líderes políticos, gobernadores, alcaldes, jueces, fiscales y empresarios, todos bajo tan serios cuestionamientos frente a la justicia. Esta propuesta presentada en 28 de julio, señora presidenta, es un llamado a que reconozcamos abiertamente que la situación no es menos grave ni menos excepcional que la que vivimos a comienzos de siglo, cuando también optamos por el camino, dicho sea de paso, totalmente constitucional de recortar mandatos y adelantar elecciones. Esta propuesta, señora presidenta, es una invitación a que demostremos que entre todos tenemos suficientes reservas de desprendimiento, dignidad y patriotismo para reconocer que nuestro país es más grande que nuestros intereses particulares y para admitir que el país, el Perú, merece una situación política mejor a la que le hemos venido ofreciendo entre todos. Tengamos esto en mente, señora presidenta. Si seguimos atacándonos y deslegitimándonos de manera constante entre nosotros, el desgaste al que nos vamos a seguir sometiendo va a ser tan grande que podríamos terminar allanando el camino a opciones populistas y extremistas de todo signo. Por querer derrotar al adversario político, podemos terminar derrotando el futuro de nuestro país. Es por estas razones, señora presidenta,
que consideramos que nuestros ciudadanos deben entender que tiene todo el sentido del mundo y que se hace pensando en los altos intereses de nuestra nación, proponer el adelanto de elecciones para que de manera conjunta recortemos nuestros mandatos y consigamos que nuestro país pueda inaugurar un nuevo capítulo de legitimidad, valoración y confianza para nuestra democracia. Muchas gracias. Gaceto Cayalina Televisión, el canal de la Amazonía peruana.